Hola con todos, compañeros y docentes. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental de la física llamado principio de Arquímedes, el cual nos ayuda a entender fenómenos que observamos todos los días, como la flotación y el hundimiento de los objetos. Muchas veces vemos cosas que parecen contradictorias, por ejemplo, un barco enorme flotando en el agua o una pequeña piedra que se hunde rápidamente. Estas situaciones nos hacen pensar que no todo depende solamente del tamaño o del peso, sino de otros factores que vamos a analizar a lo largo de esta exposición. El principio de Arquímedes nos permite comprender cómo interactúan los cuerpos con los fluidos y por qué ocurren estos fenómenos. Siguiente diapositiva. Antes de entrar en la explicación científica, es importante partir de la observación. En nuestra vida diaria, al colocar diferentes objetos en el agua, notamos que algunos flotan y otros se hunden. Por ejemplo, una piedra o un clavo se hunden casi de inmediato, mientras un pedazo de madera flota. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué sucede esto? ¿Qué hace que un objeto flote y otro no? ¿Por qué los barcos, que son muy pesados, no se hunden? Estas preguntas son el punto de partida del método científico y nos motivan a buscar explicaciones basadas en la ciencia. A continuación, mi compañera. Muy buenas con todos. Hoy vamos a hablar en esta diapositiva sobre el experimento inicial de flotación. Para comprender mejor este fenómeno, se puede realizar un experimento sencillo. Colocamos un recipiente con agua y luego introducimos diferentes objetos como un clavo, una canica y una bola de espuma flet. Al observar cuidadosamente, notamos que cada objeto se comporta de manera diferente. Algunos se hunden y otros flotan. Registramos estas observaciones es muy importante porque nos permite comprender resultados y analizar qué características influyen en el comportamiento de cada objeto. Este experimento nos demuestra que la ciencia no solo se aprende con teoría, sino también mediante la práctica y la observación. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el planteamiento de la hipótesis. Luego de observar el experimento, planteamos hipótesis. Una hipótesis es una explicación provisional que intenta responder a nuestras preguntas. Por ejemplo, podemos pensar que un objeto se hunde porque pesa más o que flota porque el agua lo empuja hacia arriba. Estas ideas no son respuestas definitivas, pero nos ayudan a reflexionar y a organizar nuestros pensamientos. El planteamiento de hipótesis es una parte fundamental del método científico, ya que nos permite analizar y comprobar nuestras ideas mediante la experimentación. Gracias. A continuación, mi compañera. Hola, ¿qué tal? Entonces decimos que el principio de Arquímedes nos da la explicación científica de lo que hemos observado. Este principio establece que todo cuerpo que se sumerge total o parcialmente en un fluido recibe una fuerza hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del fluido desplazado. Esto significa que cuando un objeto entra en contacto con el agua ejerce una fuerza que intenta hacerlo subir. Gracias a esa fuerza, algunos objetos logran flotar y otros no. Este principio es uno de los fundamentos más importantes para comprender la flotación. En nuestra siguiente diapositiva tenemos la fuerza del empuje. El empuje es una fuerza que actúa siempre hacia arriba y depende del volumen de fluido que el objeto desplaza. Cuanto mayor sea el volumen desplazado, mayor será el empuje. Este empuje no solo ocurre en el agua, sino también en otros fluidos como el aire. Por ejemplo, los globos aerostáticos flotan en el aire gracias al empuje que ejerce el aire sobre ellos. El empuje es clave para entender por qué un objeto puede mantenerse en equilibrio dentro de un fluido.
Muchas gracias. Buenas noches. El peso real y el peso aparente. Cuando un objeto se encuentra fuera del agua, tiene un peso real, pero cuando lo sumergimos en el agua, parece pesar menos. A esto se lo conoce como peso aparente. Esta disminución del peso se debe al empuje que el fluido ejerce hacia arriba. Por ejemplo, levantar una piedra dentro del agua es mucho más fácil que levantarlo fuera de ella. El concepto de peso aparente nos ayuda a comprender cómo el empuje influye directamente en los cuerpos sumergidos. Densidad y flotación. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de un objeto. Este concepto está fundamental para entender la flotación. Cuando un objeto tiene mayor densidad que el fluido, se hunde; cuando tiene menor densidad, flota. Por eso, aunque un barco sea muy pesado, flota, ya que su densidad promedio es menor que la del agua. La densidad explica por qué el tamaño o el peso por sí solo no determina si un objeto flota o se hunde. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches. Aplicaciones del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes tiene muchas aplicaciones prácticas. Se utiliza en la construcción de barcos y submarinos, permitiendo que estas estructuras floten o se hundan de manera controlada. También se aplica en instrumentos como los hidrómetros, que miden la densidad de los líquidos. Además, se utiliza en la ingeniería y en la ciencia para diseñar estructuras seguras y eficientes. Esto demuestra que la física no es solo teoría, sino una herramienta para resolver problemas reales. Gracias. Muy bien, para finalizar esta exposición, es importante recordar las ideas principales del principio de Arquímedes. A lo largo del tema, aprendimos que cuando un objeto se introduce en un fluido como el agua, como el aire, el flujo ejerce una fuerza hacia arriba llamada empuje. Este empuje es el responsable de que los objetos puedan flotar o hundirse. También comprendemos que la flotación no solo depende del peso del objeto, sino la relación entre su peso, su volumen y su densidad, y comparados con el fluido en el que se encuentra. Por eso, un objeto grande puede flotar y un objeto pequeño puede hundirse. Este principio es muy importante porque explica los fenómenos que vemos todos los días y que tienen muchas aplicaciones en la ciencia, en la tecnología y en la ingeniería. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, como hablaba el de los barcos. Un barco es muy pesado, ¿no? Y flota y se desplaza en una gran cantidad de agua por el empuje que él recibe. En cambio, una piedra, aunque sea pequeña, se hunde porque se desplaza poca agua y alcanza a sostener su peso. Entonces, de esta manera, el principio de Arquímedes nos ayuda a entender cómo la física explica situaciones cotidianas y nos demuestra que la ciencia siempre se encuentra presente en nuestra vida diaria. Muchas gracias.